En esta hora vamos a seguir con el tema acerca qué es una parábola. Y bien, ¿qué es una parábola? Según el diccionario Ariste, explica que una parábola es una narración alegórica que encierra una enseñanza moral o una espiritual. Esto quiere decir que una parábola la usa un maestro para dar estas hermosas enseñanzas. Y por eso Jesús habló en muchas ocasiones acerca de parábola o con parábola. Bien, vamos a ver la palabra de Dios, a seguir adelante acerca de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dice que juntó toda la riqueza que el padre le dio y se fue a una provincia lejos. ¿Y qué quiere decir esto? Ya profundizándonos un poquito más. Bueno, la provincia lejos significaba que cuando usted vive en el mismo poblado con papá y mamá, pues el papá puede ir en la mañana a visitarlo, puede ir en la tarde, a cualquier hora puede ir papá o mamá a visitarlo. Pero cuando usted vive en México y se va hasta Veracruz, ya no va a poder visitarlo papá por la mañana ni por la tarde. Esto puede significar que este joven no quería tener nada que ver ahora ya con papá, ni con su hermano. O también puede pensarse o puede escribirse que la provincia apartada significa el pecado, porque el pecado es el que nos aleja de Dios. Bien, vamos a seguir con la parábola del hijo pródigo. Vamos a ir al versículo 15-18. Y dice la palabra de Dios, nos enseña acerca de esta hermosa parábola. Dice la palabra, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muero o perezco de hambre. Miren lo que este hombre sucedía en este momento en la vida de él. Esto quiere decir que volvió en sí. Esto quiere decir que el joven no había estado en sus 5 sentidos. Pero ahora cuando está en esa situación, vuelve en sí. Y es lo que sucede con muchos de nosotros. Cuando estamos perdidos en los caminos oscuros y por allá nos acordamos o recordamos los consejos de papá, de mamá. Y a veces volvemos en sí, como este joven. Y así es que este joven vuelve en sí. Algunas personas, decíamos, van en esta vida a la deriva, porque no están en sus 5 sentidos. Pero bien, vamos a seguir adelante. Vamos a ir al versículo 15-18. Levantándose, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando vuelve en sí, se da cuenta que él había cometido una falta gravísima. Había pecado, primeramente dice que había pecado contra el cielo. Porque es lo que sucede cuando alguien comete un pecado. No comete el pecado y golpea a la persona que tiene enfrente, sino que el primer lastimado y el primer ofendido es Dios. Por esto este joven dijo, he pecado contra el cielo, contra ti Dios y contra ti Padre. ¡Wow! Este joven se había arrepentido y ahora quería regresar a casa para expresarle a papá lo que estaba sucediendo con su vida. Y decirle, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no. Ahora bien, vamos a ir a otro pasaje bíblico interesante, este mensaje del hijo pródigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Miren hasta dónde llegó el arrepentimiento del joven que se había alejado de casa. Ese arrepentimiento es el que Dios necesita de usted, querido hermano. Ese arrepentimiento es que necesita de mí, mi Dios. Que yo reconozca que he pecado contra el cielo
y que no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Por eso esta parábola nos enseña grandeza a nosotros, o una gran grandeza a nosotros. Vamos a ir al otro versículo. Dice aquí, y levantándose vino a su padre. ¡Au! Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. ¡Oh! Y dice la palabra, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Mire qué interesante este mensaje de esta parábola. Dice que el joven regresó a casa, pero iba caminando, y antes de llegar a casa, alguien lo ve. El padre. Esto quiere decir que el padre cada mañana se sentaba a divisar por el camino donde su hijo se había alejado. Y ahí permanecía probablemente horas. Cuando el sol se estaba por ocultar, se volvía a sentar nuevamente y divisando por el camino, diciendo, ¿cuándo regresará mi hijo? ¿Cuándo volverá mi hijo? Y ahí estaba el padre. Por eso dice este pasaje que cuando el joven está por acercarse a casa, el padre lo ve. No lo vieron los jornaleros, ningún peón de la casa de papá. No, dice que el padre lo ve. Y cuando lo ve, y viene aquel hombre mal vestido, su cabello descompuesto, dice que a lo lejos el padre lo reconoció. Y fue movido a misericordia. Y ahora va al encuentro corriendo hasta llegar hasta donde venía su hijo. Lo abraza. Y no solamente lo abraza, sino que lo besa. El beso significaba que era bien recibido. Ese era el significado del beso. Y es lo mismo que hace Dios hoy con usted y conmigo. O conmigo y con ustedes. Dios siempre está esperando que nosotros vayamos a Él. Que nosotros vayamos al encuentro. Y le digamos, Padre Celestial, he andado en los caminos oscuros por muchos años. Pero ya basta. Ya no quiero seguir más aquí. Ahora vengo a ti. Porque sé que tú siempre estás dispuesto en recibirme. Y esto es lo que dice la parábola. Y esto es lo que enseña el mensaje. Vamos a ir a otro versículo. El versículo 27. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle recibir o recibido bueno y sano. Mire qué interesante. Vamos a ir al 27. Ahora aquí vamos a hablar o a escuchar del hijo que había quedado en casa. El hijo mayor, el bueno, el que no hacía daño a nadie, el que siempre estaba dispuesto a incumplir la orden de papá. Aquel que era un hombre, ¿verdad?, íntegro. Y cuando viene del campo, este joven escucha fiesta. Escucha la música, algarabía. Y digo, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué sucede? Y dice que uno de los de la casa llega al encuentro de él y le pregunta a él, ¿qué es lo que pasa en casa? ¿Qué está sucediendo? Aquel le dice, oh, es que tu hermano ha regresado. ¿Pero cómo? Sí, tu hermano ha regresado. Y por eso tu papá ha hecho fiesta. Y miren lo que dice el versículo 28. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió, por lo tanto, su padre y le rogase. ¡Wow! Al salir su padre y al ver al hijo ahí. Pero este muchacho estaba enojado. ¿Por qué has hecho esto, papá? ¿Qué sucede, papá, contigo? Él se fue y malgastó tu dinero. Pero él le rogaba que entrase. Hijo, entra. Es tu hermano que ha vuelto. Aquel que se había perdido ahora está en casa. Pero que el joven estaba completamente enojado
porque el hermano menor había regresado. ¡Wow! Esto quiere decir que a la luz de la Escritura, el hermano mayor representa al enemigo. Que cuando usted se acerca a Dios, el enemigo se enoja y trata por todos los medios de que usted no vuelva a Dios, de que usted se aleje de Dios. Y ese es el enemigo, que no quiere que usted se entregue a Dios por completo. Por eso le vienen las dificultades a usted. Cuando usted piensa acercarse a Dios, vienen las dificultades, vienen los problemas. ¡Wow! Ahora bien, vamos a ir a este otro versículo. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años te he servido, y no habiéndome desobedecido, no te he desobedecido en nada. Yo he sido un hijo ejemplar. Nunca te he desobedecido. Jamás. Y nunca he andado ni aún nunca he recibido de ti un cabrito para comer. Reclamo del hijo mayor. Yo te he servido y tú nunca me has dado un cabrito gordo para comer. Yo siempre he estado en casa. ¿Y por qué ahora que viene este? Oh, lo recibe hasta con fiesta, con aplauso. Porque este joven no entendía el amor tan grande del padre para sus hijos. Decíamos que esta parábola del padre y los hijos, el padre es representado como Dios, nuestro Padre Celestial, y nosotros como sus hijos. Y para Dios no hay diferencia entre uno y otro. Quiero terminar con este mensaje. Pero cuando vino tu hijo, el hermano mayor groseramente le contesta al padre. Oh, le dice estas palabras tan duras. Pero cuando vino tu hijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera y ha hecho matar para él el becerro gordo. O sea, la grosería mayor de una persona es cuando rechaza a Dios. Y el joven adulto o el mayor le dice: cuando regresó tu hijo, una palabra ofensiva. Pero miren el amor del padre, como si no lo había escuchado. Y dice el 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Como que por aquí le entró el insulto y por acá le salió. Wow, dice el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido. Se había perdido y es hallado. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje nos da Dios a través de esta parábola! Hermano que me escucha, la parábola del hijo pródigo nos enseña que no hay pecado que nosotros hayamos cometido que Él no pueda perdonar. Y tanto ama al bueno como ama al que es malo. Nuestros hijos, nuestra familia ante Dios son importantísimas. La parábola nos enseña el grande amor de Dios que le tiene a usted y me tiene a mí. Y en esta hora Dios le hace una invitación. Que usted vuelva, que usted se sienta como el hijo pródigo, que no tiene derecho de nada. El joven le dice: hazme como uno de tus jornaleros. ¡Wow! Esto quiere decir que este joven arrepentido estaba expresando su arrepentimiento con palabras y con hechos. Y en esta hora, que Dios te bendiga y te guarde. Cariñoso Padre, damos gracias por este mensaje tan importante y tan poderoso.
Gracias por tu mensaje, Padre Celestial. Gracias por tu Santo Espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Adiós y que Dios te bendiga.